buenos días, amigos televidentes, muy buenos días, internautas. Gracias por la gentileza de su sintonía. Bienvenidos sean todos a Controlando las Mañanas por este Multimedios Su Mundo TV. Llegamos a ustedes a través de 207 medios, cableras, tanto a nivel nacional como internacional. Y también a través de nuestras plataformas y redes sociales. Agradecemos inmensamente a la comunidad dominicana, no solo en los Estados Unidos, sino también en Europa, especialmente en España e Italia, que siempre nos saludan y nos mandan palabras de afirmación, diciendo lo mucho que le agrada este programa Controlando las Mañanas, donde todo sucede y todo se dice. La verdad que hoy es un viernes espectacular, señores, ya viernes 5 de diciembre, a tan solo 26 días de que se acabe este negocio llamado año 2025. Y como siempre, nosotros trayéndole información fresca, información nueva, información veraz. Debo decir que hoy se celebra en especial para todos nosotros, los que hemos tenido el privilegio de nacer en este 3/4 de isla. Hoy es el día del descubrimiento de la isla de Santo Domingo, y permítanme hablarle un poco de este magno e importante evento. Hace justamente 531 años del descubrimiento de la isla La Española, el viaje de Cristóbal Colón y el descubrimiento de lo que se llamó en aquel entonces La Española, un 5 de diciembre de 1492. Un marino llamado Cristóbal Colón, que era genovés de origen, ¿no?, se bautizó como el descubridor de América. Así es como en aquel entonces descubre lo que hoy es la República Dominicana unida con la República de Haití, pero en aquel entonces con un solo territorio. Iba en un viaje que aparentemente pretendía llegar a la India atrás de especies, como todos sabemos, y buscando una manera de llegar más rápido a la India para poder conseguir especies. La reina Isabel de España le pareció sensato aventurarse, pero por demás se hizo acompañar de una serie de tripulantes en 3 carabelas, que eran embarcaciones de velas ligeras en aquel entonces. Los nombres de aquellas embarcaciones, como bien nosotros sabemos y como siempre nos recuerdan los libros de historia, eran denominadas La Niña, La Pinta y el Santa María. El almirante, quien era Cristóbal Colón, nunca se imaginó que encontraría un mundo sin explorar en aquel entonces por los europeos. La travesía, que salió de Puertos de Palos de Moguer en Madrid un 3 de agosto de ese año, se chocó, digamos, 4 meses después en la Mole de San Nicolás, comuna que actualmente es haitiana y conserva el mismo nombre, Mole de San Nicolás. Posteriormente, Colón frenó en lo que es la Isla Tortuga. Días después, el almirante Cristóbal Colón hace que los hombres que lo acompañaron se adentraran en tierras y lo bautizaron todo esto como la isla La Española, junto a nativos para explorar riquezas. Según el libro Manual de Historia de Santo Domingo y otros temas históricos, escrito por el historiador Andrés Blanco Díaz, los exploradores quedaron maravillados con la belleza del ambiente y de la gente que allí habitaba. De hecho, se cuenta que todos ellos, al llegar a la isla de Santo Domingo, lo que es hoy República Dominicana y Haití, tuvieron enfrentamientos en los territorios con los indígenas, no los aborígenes, como nosotros le llamábamos, los taínos. Y muchos de ellos murieron, entre otras cosas, por enfermedades que trajeron los colonizadores. Señores, mi cariño, mi admiración y mi regocijo por todos los isleños, porque hoy podemos llamarnos República Dominicana, justamente 531 años después, unidos con este matrimonio siamés que tenemos con la República de Haití. Así que celebremos el descubrimiento de la isla La Española. Y de inmediato, luego de dar las gracias al Todopoderoso, en quien todo lo podemos y quien hace nuevo todas las cosas aquí en este programa Controlando las Mañanas, paso de inmediato
a darle la bienvenida a mis queridísimos y talentosísimos compañeros de estudios con quienes me honra llevar este programa. Muy buenos Muchas días, gracias. a Delvis y a Neudi. Muy bien. ¿Cuántos años, como no? decía Frida, Colón iba a la India, pero Sí. encontró indias. Sí, encontró Encontró indias. Muchas. Muchas y Muchas. bonitas. Sí, sin brasieres. Sin brasiles. Y qué taparrabos. rico, sí, sí. Y Con taparrabos. taparrabos. Señores, mire, uno se ríe. Y un error de pero, España. Pero mira, y si uno quisiera remembrar y contextualizar el momento, figúrese usted que usted se embarca a una travesía donde usted quería llegar a la India de que a buscar especies. Y usted choca con esta isla y usted ve estos aborígenes por demás con una fisionomía y un tipo muy diferente al de ellos. En cuero. Y eran desnudos que En andaban, cuero. porque aquí lo que se vivía era de la pesca y la agricultura. Estos nobles habitantes, llamados taínos, no, lo que vivían era de la agricultura y de la pesca, y iban semisdesnudos, solamente con un taparrabo por jerarquía, porque no todos se tapaban. Quiero que sepan, los niños andaban sin taparse. Los niños, ya eran los adultos, las mujeres usaban un taparrabo, no, pero con el torso al descubierto. Imagínense, Colón llega con todos estos, digamos que tripulantes, muchos de ellos, hay que decirlo, eran convictos, ex convictos, que lo mandaron para acá porque los pobres vayan a navegar a ver si encuentran algo. Se encuentran con este espectáculo. Sí. Señores, debe de haber sido chocante para la época, ¿eh? Claro, claro. Muy chocante. Y lamentable que nosotros tengamos que compartir la isla, porque debimos de tenerla Caramba. de manera solitaria, ¿verdad? Caramba, ni hablemos de eso, que eso me da tristeza. Es muy lamentable, pero tener eso que es fruto, compartir eso isla. es fruto de los problemas que tenía España para la época. El imperio español había crecido tanto, querían abarcarlo todo, querían todo el territorio del Nuevo Mundo en Occidente, y lamentablemente la cantidad de dinero que invirtieron ellos para las guerras, fruto también de los problemas que tenían en Europa con la guerra con Francia, Ajá. debilitaron ese poderío, abandonaron la parte occidental de la isla de Santo Domingo, Así Francia es. se metió, Así y justamente se diseñó con el mismo modelo europeo entre Francia y España. Fíjense que son fronteras, Así y justamente nos dejaron a nosotros una maldita frontera. El mismo maldito problema. Sin Buenos embargo, días, Delvis. Es un honor acompañarles. Debemos agradecer que por lo menos a ellos lo pusieron de aquel lado y a nosotros nos dejaron aquí, porque las intenciones pudieron ser dejarnos a todos juntos. Y ahí era totalmente peor. De manera que a lo que llaman descubrimiento de América, a veces yo le llamo saqueo de América. Sí, lógico. Pero- Ese es el nombre que debe de ser. Ese es el Anoche nombre. estaba compartiendo unos tragos con un español. ¿Y qué te no. dijo el español? Con un español amiguísimo mío, y de verdad que la discrepancia comienza cuando de verdad ellos creen que fueron descubridores de América. Sí, No, no, esto estaba eso descubierto. fue el producto de una acción, tal como ustedes destacan, de saneamiento de su territorio, mandándonos a un grupo de presidiarios a crear espacio totalmente en base a violencia y demás. Nos llevaron múltiples riquezas y lamentablemente nos han dejado, entre otras cosas, la ignorancia. Yo venía camino para acá y miren que me indigné. Sin embargo, los viernes no acostumbro. ¿Por qué tiene un jodido AME a unos 300 metros de mi trabajo parar el semáforo para cederle mi paso a un supuesto funcionario, señores? Ay, Dios mío. Pero ¿y cuál es la prisa? Lo hacen todos los benditos días en los mismos semáforos. Supongamos que, ¿quién? El presidente de la República, que no frecuenta esta ruta, tiene que llegar de urgencia a Gascue. Bueno, uno acepta, porque hay urgencia justificada. ¿Quién más? ¿Quién más? Ya a las 9 de la mañana. Nadie más. Si usted tenía que salir tan temprano, si tenía que llegar tan rápido, salga más temprano, señor Así funcionario. es. Pero ¿cuál es la bendita vaina de andar con una guagua detrás, otra delante y 5 franqueadores para impedirme la llegada a mi trabajo? Así como usted tiene urgencia, que es ciudadano, yo también tengo urgencia. La única diferencia es que usted es empleado mío y yo tengo que venir a pelarme el lomo aquí para pagarle el salario suyo. En este país tenemos que comenzar a respetar a los hombres y mujeres que nos empleamos desde muy temprano
a crear condiciones de riqueza para la patria. Así es. Eso de estar franqueando a un carajuete por su condición de funcionario. Carajo a la vela. Un carajo a la vela, eso tenemos que dejarlo para que pasemos por fin a un país desarrollado. Y dirán, bueno, pero hay jerarquía. No hay ninguna jerarquía. Somos todos iguales ante la presencia divina y ante la justicia. Lo demás es abuso de poder. Así es. El presidente de la República se le entiende, porque a veces tiene una agenda un poco más abultada que la nuestra. A la vicepresidenta también. Pero si usted es funcionario designado y tiene a las 9 de la mañana una reunión y usted vive en Arroyo Hondo, usted no puede salir a las 9:30 para venir a impedirme a mí y a miles de trabajadores que tenemos que venir a cumplir con un compromiso, llegar a la hora pautada. Ojalá que nos entiendan, porque lo único que quiero es aportar a que nos saquemos este criterio de indios que nos han dejado. Así es. A 513 años de la conmemoración de ese saqueo, que a pesar de que tiene muchas cosas positivas como la gastronomía, la alegría, la religión y otras cositas más, así es, todavía pienso que los españoles, a nosotros en su condición de descubridores según ellos, todavía 500 y tantos años después, nos quedan a deber. Así es. Miren, yo quisiera compartirles que un día como hoy, falleció a los 73 años de edad Amable Ariztí Castro, que fue expresidente del Senado. 2022, correcto. Y por demás, un gran líder en toda la zona este de la República Dominicana, en especial en Higüey, ¿no? Que fue su bastión político. Y hoy su hija Karina Ariztí es la alcaldesa de Higüey. Así que recordar. Y su hijo Onabel Ariztí también diputado. Es diputado. Onabel es diputado, correcto. Así que recordar esta magna y eterna figura política de la República Dominicana. El cacique del Este. El cacique del Este. El único que ponía en el mapa electoral a Higüey rojo. Así es, señores. Y en otro orden no tan halagüeño, un día como hoy, justamente, en el año 1996, el asesino del niño Redondo Llenas declaró públicamente en un video que se hacía responsable del crimen y que ese crimen siempre estaría en su corazón, en su alma. Pidió perdón frente a 10 millones de dominicanos, Mario Redondo Llenas, por el crimen, el asesinato brutal de 34 puñaladas sobre el niño Llenas Aybar. Justo, que hay más cómplices en ese caso que nunca fueron acusados. Que nunca fueron acusados, porque incluso muchos de ellos tenían una inmunidad diplomática. Recordemos que Mario José Redondo Llenas, asesino confeso del niño, mírenlo ahí, Llenas Aybar. Que no han explicado nunca las razones por qué lo asesinaron. No, pero este país no sabe. No, nunca se explicó. ¿Por qué asesinaron a ese jovencito, a ese niño? Si fue un secuestro, dicen que lo violaron. La versión, que había un embajador involucrado. Correcto. Que salieron del país inmediatamente porque tenían inmunidad diplomática. Pero lo que se ventila en aquel entonces, o se ventiló a Neudi en aquel entonces, no sé si tu memoria es un poquito mejor que la mía, no recuerdo exactamente, pero creo que ellos iban a secuestrar al niño y a pedir una recompensa por el secuestro, pero algo salió mal, entonces ellos decidieron llevarse al niño, lo ataron y dentro de lo que aparentemente fue un evento, un acto satánico, al niño le propinaron 34 puñaladas. 34 puñaladas. Él, Moliné, y habían por supuesto otros cómplices que nunca cayeron a la justicia. Recuerdo que el niño se determinó por las investigaciones e informes del INASIF que el niño había sido violado, pero no solo ese día, sino de manera secuencial. Por mucho tiempo ese pobre niño fue violado, señores. Y yo creo que el momento es propicio para recordar ese momento, no con dolor, sino con la satisfacción de la condena, porque recuerden que Redondo Llenas está cumpliendo todavía una condena de 30 años y Moliné salió hace unos 9 años
después de cumplir una condena de 20 años. Correcto. No sé dónde estará ese señor Moliné, me imagino que se Esperamos que esté en el infierno. Esperemos que esté en el Esperemos infierno. que se esté quemando, si hijo de puta. Así es. Está Así vivo, anda es. por ahí. Así Coño. es. Y de verdad que es Efectivamente. una pena, porque poner dos mentes en sintonía para hacerle daño a un niño es cosa de macabros. No, esa porque- gente son enfermas. Sí, pero a uno le puede surgir, bueno, yo estoy enfermo, estoy empecinado en contra de un ser, pero convencer a otro adulto de hacerle daño a un niño, de verdad que en este espacio terrenal en el que todavía habitamos, gracias a la anuencia divina, hay mucho que mejorar. Mírenle la cara a ese grupo de Así es. sinvergüenza. De sinvergüenza, vagabundo, enfermos. Ay, Dios La mío. verdad es que son enfermos. Sí, y son lo grande enfermos. es que las cárceles de la República Dominicana, lejos de sacar a esos reos totalmente reformados, Sí. ellos lo que salen es con un máster Sí. en poder delinquir de manera virtual, porque son unos expertos delinquiendo. Sin es embargo, una pena. yo decía ayer, Prida, Neudi, amigos que nos siguen, que en ese tiempo al Ministerio Público de la ocasión se le hacía más cómodo que ahora lograr 30 años de condena. La sociedad está complacida por lo menos con la condena a Moliné y a Llenas. Pero ahora uno se encuentra con casos similares en el mismo territorio donde hay cámara, donde hay inteligencia artificial, donde hay celulares, donde hay todo tipo de tecnología, y el Ministerio Público pide 18 meses. Y yo digo, pero ¿y cómo es posible? Ah, porque se descuidan, le dejan la escena del crimen a los delincuentes y después entonces van ante los jueces sin prueba porque son un grupo de holgazanes. Esta gente para ese momento, ese grupito de policía que estaban ahí, es muy posible que cuando fueron al Ministerio Público ellos mismos, bueno, cuando fueron al juez, porque pienso que en ese tiempo lo que había era la Santa Inquisición, o sea, la policía acudía a la escena del crimen, levantaba la escena y la presentaba directamente al juez. Ha ido reformándose eso para evitar los abusos, respeto a los derechos humanos, avances en materia de aplicación del justo derecho. Ahora, lo que sí nos genera queja es ver que ahora con tanta bendita tecnología ocurre una agresión, por ejemplo, en un bar y le permiten al dueño del bar al día siguiente hacer una fiesta, desmontar el disco duro, llevárselo a su casa y después mandarle un videíto al fiscal actuante. Así es. Eso no puede Modificado, pasar. editado a su antojo. Eso no puede pasar con la bendita inteligencia artificial ahora que tú agarras un video y le saca la parte más interesante. Y para comprobarte que lo maniobraste, se necesita de una serie de artefactos tecnológicos a los cuales a veces el propio Ministerio Público, por sus limitantes presupuestarias, ni siquiera puede acceder. En ese sentido, lo que le sugerimos es que apliquen un poquito más la diligencia, porque en el caso de este Fora, en Santiago, y en el caso de un amigo llamado Rafi en Las Terrenas, ambos torturados, una asesinada y otro asesinado pero todavía vive, el Ministerio Público ha sido muy lento. El Ministerio Público le ha dejado a la merced de los posibles perpetradores del crimen la propia escena del crimen. Y eso no puede pasar. Tanto el Colegio Da Vinci, y lamento volver a pisar en ese terreno tan nebuloso hoy, como el espacio donde fue torturada la niña Estefora y el caso de Las Terrenas de Rafi, un amigo comunicador, debieron ser intervenidos el mismo día del crimen. Carajo, fiscales haraganes, pónganse a hacer su trabajo porque la policía Así es. hace lo suyo, pero no lo puede hacer todo porque la policía también ha sido a veces un cuerpo cómplice, porque muchas veces ustedes le dejan la tutela de la investigación y no es a la policía quien corresponde. Eso hace 20 años que les corresponde a los fiscales que no hacen su debido trabajo. Así Y es. a veces van ante el juez a pedirle que por su divina condescendencia le condene. La justicia no se actúa así, señor. No, así es. Traiga la prueba y deje la bendita palabreja, y por eso es que le han desmontado todos los casos que han presentado desde el 2020 a la fecha, salvo raras excepciones, porque no le llevan pruebas a los fiscales. Así Recojan, intervengan, asuman la escena del crimen, frisen esa vaina, busquen ayuda donde tengan que buscar, apliquen mecanismos criminológicos y pidan condena, que los jueces están ahí dispuestos a dársela en base a lo que establece el Código Penal y el Código Procesal Penal. En este país
desde el Poder Judicial no hay impunidad. Lo que hay es holgazanería, desafortunadamente desde el Ministerio Público, y lo digo por conocimiento de causa. Pónganse a hacer su trabajo, señores fiscales, con todo el respeto, se lo digo. Justamente hablando de eso, la Defensoría Pública pide al Congreso respetar el debido proceso en la reforma al Código Procesal Penal. Caramba. Esos son los fiscales, los que tú mencionas, son los que ponen droga en las peluquerías. Claro que lo ponen. Son los que ponen droga en los negocios, son los que chantajean a los drink, a los colmadones, a los negocios nocturnos, a los bares. Negocios nocturnos. Esos son los fiscales que nosotros tenemos, los que no respetan el debido proceso, los que entienden que una persona debe estar detenida más del tiempo suficiente, aún con la falta de prueba. Sí. Esos son los fiscales que han llevado a más de 4,000 reos que hoy día no tienen condena. Esos son los fiscales que tienen a personas con 5 años de cárcel sin que se le conociera un juicio de fondo, sin una sentencia, una maldita prisión preventiva. ¿Y cuándo te ha visto una cosa? Ese mismo es el tema del que está hablando Eugenio Cedeño. Sí, yo quisiera que me pusieran el video. Vamos a poner el video de Eugenio. Sí, porque mira, ese tengo que revisarme porque yo con Eugenio coincido muy poco, con un hombre con una mente tan arcaica. Y discúlpeme, compañera. No, es brillante, es brillante. ¿Pero brillante en qué? Pero que tiene razón. Pero que tengo yo que revisar. En este caso tiene razón. Es brillante el diputado Cedeño. ¿Pero brillante en qué? Una mente lúcida. Porque quieren hacer una chapucería, darle todo el poder al Ministerio Público para que haga y deshaga sin respetar la Constitución y la ley. Vamos a escuchar el video de Cedeño, el diputado Cedeño por La Romana. Adelante, por favor. Él tiene razón. Retorno, danos retorno. Divórciate, coño. Ahí podemos ver el video del diputado Eugenio Cedeño, diputado de la provincia de La Romana, partido PRM, discutiendo en el hemiciclo el tema del exceso de poder que se le da al Ministerio Público en esta nueva modificación del Código Procesal Penal. Adelante. Ustedes no se imaginan del valor que es el privilegio que tenemos de estar aquí adentro. Veo que muchos diputados no valoran lo que significa estar aquí adentro. Y yo buscando aquí en la IA, estaba buscando la palabra, las obras teatrales. Y entre los géneros dramáticos mayores me encuentro con la tragedia. La tragedia, que puede presentar conflictos serios con desenlaces funestos, a menudo protagonizados por personajes heroicos o de gran estatura moral. Vamos a ver cuál es que nos define a nosotros. Y nos vamos con el género dramático menor, la farsa. Obra cómica, con enredos exagerados y personajes caricaturescos buscando la risa a costa de la verosimilitud. Y al final, en los tipos de obras, encontramos con el teatro del absurdo. Honorable diputado, honorable diputado, discúlpeme. Sí. Tengo el deber reglamentario de observarle primero. Discúlpeme. Sí. Discúlpeme. No. Hola. Sí, hola, me estoy escuchando, estoy calladito. No, ahora, discúlpeme ahora usted, que no me refería a usted, sino a los demás, que, un momentito. Escucha. Tengo el deber, voy para allá, Jorge, déjame hacerlo. El deber de recordarle que nuestro reglamento impide que un diputado se refiera a los demás con intervenciones mortificantes. Y a mi juicio, su intervención es mortificante. Y por otro lado, también lo llamo, porque son dos cosas por lo que lo detuve, también lo llamo al objeto de los temas que nosotros estamos en el día de hoy discutiendo. Con mucho cariño. Vamos al objeto entonces, y me devuelven el tiempo, por favor. Pero le dejo sobre la tareita de buscar el teatro de lo absurdo. Bueno, vamos al objeto.
al objeto. El artículo 48, hasta el momento no era tema mío, porque se había eliminado de él la facultad que tendría el Ministerio Público de interrumpir la prescripción de cualquier caso que tenga sometido con la simple presentación de una solicitud de medida de coerción. Es decir, yo tengo 3 años y 360 días en un proceso que no termina y faltan 5 días para que se vence el proceso y haya que perimirlo. Yo soy el procurador Domínguez, vete, presente una solicitud de medida de coerción en contra de Sadoki Duarte. Y presente una solicitud de medida de coerción. ¡Magia! Se interrumpió la prescripción con una solicitud. Señores, piensen eso. ¿Qué cuchillo más filoso le estamos dando al Ministerio Público? Que pueda interrumpir la prescripción cada vez que le da la gana con simplemente presentar una solicitud de medida. Como podemos ver, el diputado Eugenio Cedeño por la provincia de La Romana, partido PRM, se fajó. Hay que decirlo. Se fajó Eugenio Cedeño en el hemiciclo en esta modificación del Código Procesal Penal. En ese sentido, yo creo que los puntos más espinosos están la prescripción de la pena, sí. También el hecho de no exceder, digamos, el periodo de la investigación, declarando caso complejo con un máximo de 5 años, ¿no? Y también el hecho de que los imputados se le descuente cualquier tipo de, digamos, proceso en el medio del plazo, que claro no puede exceder de 5 años. Pero Eugenio está claro ahí, por eso era que te decía que me sorprendo al coincidir con él, porque nuestras mentes siempre están divorciadas. Y él tiene razón. ¿Qué es lo que busca un Ministerio Público? Que, como les decía, está dotado de tecnología artificial, está dotado de celulares, está dotado de buena transformación, está dotado de una policía también dotada de todo y hasta cooperación internacional. Si enviaron a ese presunto criminal a 18 meses porque el caso se declara complejo, correcto, ¿qué es lo que busca el Ministerio Público pidiéndole al juez que le dé una prórroga, en efecto pasó ahora con todos los benditos casos de corrupción? Que el magistrado Camacho y la magistrada Jenny Berenice, pudiendo llegar, perdóname, incluso me parece que a 36 meses. Si no me equivoco. A veces le extienden de 18 a 6 meses más, pero es demasiado. 24 meses, ¿qué es lo que usted busca? Una locura. Si tiene todo tipo de mecanismos de investigación, usted tiene el monopolio del proceso. ¿Dónde está aquel supuesto blindaje del que nos hablaban? Ese expediente tiene 12,000 páginas y recuerdo al magistrado Camacho, que era quien yo prefería como Procurador General de la República, pero señores, amantes de la justicia como somos, ustedes no nos pueden decir que luego de declarar casos complejos y que el Poder Judicial les complazca con semejante acción que a veces violenta derechos fundamentales, porque mandar a una gente 18 meses, o sea, 1 año y medio preso, sin antes comprobarse que tiene ningún tipo de culpabilidad, eso es una prisión adelantada, claro. Eso es una condena previa. Injusticia. Es injusticia, que a veces puede ser aplicada a alguien que ha cometido el crimen, pero muchas veces, lamentablemente, puede ser a alguien contra alguien tenga cierto prejuicio, y a veces, administrando justicia, es mejor dejar a 10 culpables libres que meter preso a un inocente. Y gente justos, como es el caso de la magistrada Jenny Berenice, Wilson Camacho y muchos fiscales que le acompañan, deben entender con cucharita lo que le queremos decir. Si necesitan más recursos, pídanlo al Poder Ejecutivo, pídanlo al Poder Legislativo. Si necesitan mayor cooperación internacional, vamos a reunirnos con las embajadas que sea necesario. Si necesitan más personal, lo que sea, pero no se justifica que al día de hoy, lamentablemente, muchísimos expedientes que ustedes sometieron hace 5 años, de gente que la sociedad presumía que eran culpables, lamentablemente a muchos lo están declarando
inocentes, y muchos de ustedes le están pidiendo al Poder Judicial que le extienda más allá de tenerlos presos 18 meses como ocurrió lamentablemente con Jean Alain Rodríguez. Eso no puede ser, y entonces así mismo va a pasar con el caso de la niña de Santiago. Le dejaron el monopolio de la investigación a los posibles perpetradores del crimen, y entonces van a acudir en las próximas horas ante el Poder Judicial, ante los jueces, a solicitarle condescendencia divina. Y en la justicia no se habla, en la justicia no se dice, en la justicia no se alega, en la justicia se prueba. Así es. Pero bien, ustedes son los que saben de esa vaina. Si tú eliminas la prescripción, porque es el tema de Cedeño, Sí. si tú eliminas la prescripción, que la prescripción está establecida para evitar que el conflicto después que pase el tiempo Se puedan reabran. ser... Y mira, lo que usted no investigó en el tiempo establecido, no es verdad que usted lo investiga después. Si usted no consiguió pruebas, si usted no consiguió testigos, si usted no consiguió la documentación requerida Se cayó en el el caso. tiempo establecido, olvídese de eso, que después todo lo que pase después de ahí es armado. Todo lo que pase después de ahí es un expediente armado, es un mamotreto. Además, tú no puedes jalar por la greña, señor, algo que ya prescribió. Así es. Para eso existe establecido en la ley la prescripción, justamente para evitar la injusticia que se puede aplicar por un tema personal, por un tema de una Político concepción también. que usted tenga, un preconcepto que usted Sí. tenga contra alguien. Sí. Lo que pasó, Delvi lo decía, el caso de Jean Alain, que se chupó 5 años, señores, 5 años con una prisión, que ¿cómo que le llaman? Un juicio, llevado sin sentencia. Sí. Este caso de Jean Alain. Sí, un juicio. Él Una es- prisión condena preventiva. Él cumplió Una prisión 2 preventiva. años. ¿Cuánto? 2 años de prisión. 2 años, ¿no? Se tiró desde el 2020 ahí. 2 años de prisión En el preventiva. 2020, Ya está a en su Jean casa. Alain una sentencia fue este año, a principio de año. Oye, lo que dice Prida, ya está en su casa. Sí. Porque Pero nos con prisión domiciliaria. Porque nos han hecho creer que la prisión domiciliaria no es prisión. no, que no es prisión. Señores, pero a usted lo encierran un día completo en un espacio donde usted se sienta a gusto, y a la media hora del encierro usted quiere salir. A Jean Alain le levantan el arresto domiciliario y le quitan grillete en el bueno. año 25, exactamente ¿Este año? en mayo. ¿Este año? En mayo. La medida O sea, de coerción 5. que pesaba sobre Jean Alain cesó tanto el arresto domiciliario como el grillete. Eso fue justo en mayo. Pero 5 años, señores, sin un juicio de fondo, eso es una falta de respeto Sí, a la ley. sí, ¿Qué es lo que establece la prisión sí. preventiva? Sí. De 6 meses, de 3 meses a 18 meses. Perdón, Y corrijo, Jean Alain- 4 años se tiró Jean Alain. Y Jean Alain 4. pasó después de 18 meses. 4. Sin que se le haya descubierto Sí. Claro. un expediente. Y diría el que nos está viendo, sí, pero eso es Jean Alain, y yo presumo que Jean Tema Alain es personal. culpable. Ya eso Tema es asunto personal. Tema Puede personal. ser culpable, y si un juez, que es a quien la sociedad ha formado para tales fines y le paga para eso, no lo declara culpable, todavía es inocente. Y miren que si me lo ponen ahí, con la mínima prueba lo condeno, por razones muy particulares, porque era un abusador. Pero eso es un asunto personal. Y la justicia en No se países como aplica los así. nuestros no se puede aplicar así. Y lo estoy diciendo además como un promotor del turismo. Los países como los nuestros no deben conducir la justicia como se está conduciendo ahora. Porque mientras el ministro David Collado anda en Estados Unidos, en este momento gastando la millonada en dólares para promover nuestro destino, y su principal arma, ¿saben cuál es? La seguridad jurídica. ¿Qué es seguridad jurídica? Que usted compró un bien y el Estado está en la obligación de garantizarle que ese bien es suyo, pero en una justicia como la que lamentablemente se está aplicando ahora, que es de manera medalaganaria, abusiva y antojadiza, en la que el monopolio de la investigación lo tienen los perpetradores del crimen. Eso es peligroso. Nadie quiere invertir en un país así. Dígale a David Collado que se vaya como gran ministro, que dicen algunos lisonjeros que se vaya a promover Haití. Que se vaya a promover Haití. Como algunos acólitos suyos le dicen que él es el mejor y que en él se resumen todas las virtudes, que vaya con los mismos recursos que él tiene a promover Haití. ¿Por qué no puede promover Haití? Porque lamentablemente Haití no tiene seguridad jurídica, porque el mejor turismo que tiene un país son las condiciones de seguridad que el propio país otorga.
Y lo digo mezclando una cosa con otra porque en este mismo momento decenas de personas están viendo desde el extranjero cómo se están manejando ese tipo de acciones, incluso en polos turísticos donde se agrede a alguien, la policía va y hace un sondeo como fueron y vieron a este amigo nuestro, lo dejaron ahí tirado y al día siguiente un haitiano lo recupera, coincidencias de la vida, y todavía no hay nadie detenido, como increíble. No hay nadie detenido por el caso de Estéfora en Santiago. Increíble. ¿Y usted cree Le entregan un bendito informe a la madre de Estéfora, pero no apresan a nadie? ¿Y para qué el informe? Quédense con el informe. ¿Cómo tú le entregas a una madre un informe de lo que sucedió con su hija y tú no tienes a nadie apresado? Una muerte de un menor. Caramba, es que pero por lo menos pero los 3 maestros que estaban en el presos los 3 deberían de estar detenidos. En lo que se averigua el bajo caso. Una investigación. ¿Entiendes? Una maldita locura. Es una locura, señores. Pero ni siquiera hay una investigación. No, ni siquiera hay una investigación. ¿Cuál es el testimonio de los maestros? No, increíble. ¿Se sabe cuál es el testimonio de los profesores? No, es una vagabundería. Simplemente se le entregó a la madre de Estéfora un informe. Que ella no va a hacer nada con eso. No, ella no va a hacer nada con el informe. Lo que aquí se quiere es justicia. Esa gente tiene que tener por lo menos 2 o 3 apresados. ¿Y ustedes creen que en un mundo globalizado como este, ese trabajo de influencia que ha hecho Sarox Bertín, Clarisa Molina, la propia madre de la niña, sí, decenas correcto. De figuras dentro y fuera del país a favor de que se haga justicia con esa niña? Cuando el ministro de Turismo va y se sienta con empresarios jóvenes en Estados Unidos, ¿usted cree que ellos no saben que es el mismo ministro de donde provienen ese tipo de métodos? Donde provienen claro. Esos métodos de justicia, la gente no despierta apetito por invertir. Y es ahí donde nosotros clamamos hasta el hartazgo en que la justicia debe ser un poco más diligente, porque así como es. País eminentemente turístico que somos, dañamos con los pies lo que el gran ministro hace con las manos y con nuestros dólares y euros. Así es. Hay que tener cuidado. Y miren, y antes de irnos a la pausa, les recuerdo que en marzo del 2025, en este mismo año, cuando desapareció la turista norteamericana de origen indio, Sudinka Konanki, ¿lo recuerdan? ¿Recuerdan ese episodio donde Sudinka Konanki desaparece en una de las playas del este? Sí. Fue personalmente Jenny Berenice. Eso se volcó. Ahí hubo hasta convoy. Sí. Ahí hubo drones. Ahí hubo helicópteros. Ahí hubo fuerzas especiales, sí, buzos. Sí. Fuerzas especiales investigando a Sudinka Konanki, una turista desaparecida en el este que nunca se pudo dar con el cuerpo. Yo no he visto esa parafernalia todavía. Hay una diferencia que hay que reconocerla, y es que Sudinka Konanki era humana, wow, y la niña Estéfora era una extraterrestre proveniente de Haití. Dios mío. Vámonos. Y eso, quienes nos siguen saben con el espíritu que se lo quiero decir al Ministerio Público. Por supuesto, es un bochorno que no se haya hecho el mismo esfuerzo que se hizo con Sudinka, con la Estéfora que acaba de fallecer de manera trágica en Santiago. Nos vamos a una breve pausa y retornamos en breve. Señores, y continuamos controlando las mañanas. La verdad que aquí fuera del aire hay otro programa tan bueno y tan interesante como el que tenemos en el aire, más peligroso porque ya hoy es viernes 5 de diciembre, señores, y ya se acerca prácticamente el final del año 2025, así que póngase la pila y haga todo lo que usted dijo que iba a hacer antes de que lo agarren asando batata, porque este año va demasiado rápido. Miren, vamos a entrar en una noticia que a mí me preocupa bastante. Recientemente, no sé si lo recuerdan, se derribó el famoso muro de New Jersey de la línea 2C del metro, la de los Alcarrizos. Ha sido una línea muy criticada. Desde antes de la designación de este nuevo director de Lopret, el ingeniero Yael Isa, ha sido muy criticada la línea 2C del metro porque... El mismo del Fitran. Exacto. Ha tenido demasiados impases, ha tenido muchos desperfectos, han ido corrigiendo según va avanzando la obra, tiene muchos contratistas, ha sido objeto de muchas críticas. Pero se ganó el mote del cáncamo, porque cuando no era un tema, era el otro. Para la tormenta Melissa, convertida en huracán en el pasado mes de noviembre, llovía por todas las columnas y caía ese chorro de agua como si fuese una fuente en pleno Florencia. Usted estaba en Florencia y usted veía una fuente en cada esquina. Eso mismo pasaba con el cáncamo.
Usted caminaba y caminaba y usted veía cómo el agua chorreaba por todas las partes. Hoy amanece la noticia de que Enrique Rosario, el presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, dice que lamentablemente la Oficina de Reordenamiento de Transporte, OPRET, no se deja asesorar con los trabajos de la línea 2C del metro. Señores, lamentablemente las informaciones por parte del OPRET no han fluido y el CODIA está llamado a ser guardián del interés público, como asesorar a quien tiene que dejarse de asesorar. Estas fueron las declaraciones del presidente del CODIA, Enrique Rosario. Me gustaría que entre lo que mis compañeros comentan esta noticia, me colocaran una foto de la demolición del muro de New Jersey, del Cáncamo, línea 2C del Metro de los Alcarrizos. Mira, Yael Issa es el nuevo director de la OPRET. Correcto. Pero Yael Issa no tiene 30 años de experiencia en labores de metro. Recuerden que el metro aquí se construyó en el año 2005. Se inauguró en el 2009. Pero tampoco Yael Issa tiene 30 años como constructor en la República Dominicana. Yael Issa lo que tiene son 10 años de graduado de INTEC. Entonces no es perfecto, el presidente Luis Abinader lo colocó allí, pero desconocer lo que establece la ley 6160 que regula textativamente el CODIA. Yo creo que no permitirle al CODIA ser veedor, ser supervisor, porque los acápites del artículo 6 de la ley 6160, desde la A hasta la F, establece qué es lo que hace el CODIA. La vigilancia del área profesional de la ingeniería, de toda la ingeniería, la arquitectura, la agrimensura, la supervisión de las obras del Estado, no como la OISOE, no, ya un tema profesional. Regula la función del ingeniero en la administración y en la supervisión de obra del Estado. Tienen una participación directa establecida en la ley 6160. Léasela, director de la OPRET. Además le conviene. Claro, le conviene porque una supervisión adecuada y una asesoría adecuada te vuelve vulnerable y te vuelve totalmente menos criticable. Porque ¿cuál ha sido el tema del Cáncamo Señores, del metro? excluir al CODIA. Excluyen a cualquier... El CODIA es la cuna de la ingeniería. Es el veedor. Es la cuna, es el colegio, el gremio que está... Nadie puede construir en el Estado, por ejemplo, sin un CODIA. Usted sabía que usted no puede construir. Una constructora que no tenga ingenieros con CODIA no pueden licitar en el Estado Dominicano. Entonces, si el Metro de Santo Domingo, la línea 12, que tiene 35 contratistas, que por eso usted ve la variedad de colores, la variedad de pañete, la variedad de agregados, cada quien lo maneja a su manera, cada 1 kilómetro, 35 subcontratistas le entregaron 1 kilómetro a cada uno para que ejerzan. Lo dijo el ingeniero César Fernández aquí. Claro. Lo dijo César Fernández aquí. Si bien es cierto que la Ley General de Colegiatura le otorga a los colegios facultades de asesor del Poder Ejecutivo en sus respectivas materias, no es menos cierto que lamentablemente los colegios en nuestro país, entiéndase colegio de abogados, colegio médico, colegio de ingenieros, arquitectos y agrimensores, en este país nadie cree en eso. Pero incluso al CODIA se le cayó el edificio encima el otro día. Usted quiere asesorar, honorable presidente del CODIA, y eso es excelente, mire, no está en contra de eso. Váyase a Los Gandules, Guachupita, Villa Francisca, que ahí la gente está construyendo en este momento donde quiera que le da su gana. No, pero así no. No, ahí no. No, así no. Pero la ley le da facultades de asesor del Poder Ejecutivo incluso. No hay forma de asesorar ahí. Eso es el MIBEP. Eso no, tiene pero que el ver CODIA ya también, porque el CODIA no es una institución pública, es no, un gremio. Y un ingeniero del CODIA no puede ir, o el presidente del CODIA decir, eso está mal, destruyan eso. Sí. No pueden. Por supuesto que sí, en no su pueden. condición de asesor del Poder Ejecutivo, en materia de infraestructura, puede decirle, mire, en tal calle se está realizando tal como cosa. Sugerencia. Como sugerencia. Incluso le cobra una cuota por supervisión a las obras privadas. Entonces, esa cuota es a cambio de la debida supervisión para los fines de que el Estado tenga un backup a la altura, y es la gran razón por la que lamentablemente al día de hoy no encuentra ni siquiera por dónde caminar. Yo de hecho voy a hacer mi comentario ahorita emplazando a la alcaldesa del Distrito Nacional
a que por favor recupere el espacio público, porque mira, hay un video por ahí de una jovencita ciega caminando en Gascue, que eso le rompe el alma a cualquiera. En el caso del metro, qué bueno que el CODIA quiere asesorar, es excelente, yo creo que lo que abunda no daña, como se dice en derecho. Ahora, que no sea solo ahí en el metro donde hay tantos benditos intereses, que sea donde hay menos intereses y que realmente beneficien al colectivo. Ya Elisa, que abra las puertas, que abra las ventanas y que entren los aires de asesoría, que es justamente lo que ordenan los nuevos métodos de la gerencia moderna. Mientras más sugerencia, mejor queda muchas veces. Y ellos te van a decir lo que tienes que hacer y tú haces lo que te da la gana porque tú eres el ejecutivo. Tú eres el que sabe, tú eres el que tiene la sartén por el mango en este momento. Tú eres el Drácula que está cuidando el banco de sangre porque además todos sabemos a cuáles intereses respondes. Entonces, el CODIA, está bien, venga, dígalo, que mande el informe, ¿cuánto es? Porque tampoco es de gratis. Aquí, lamentablemente, ninguno de esos colegios se interesan por nadie. La ADP, usted no la va a ver nunca diciéndole al país. Hay una escuela mal construida. Y el colegio médico. El colegio médico. Bueno, a esa gente no le importa nada. Ayer hubo... Lo que quieren es cuarto. Hubo flores de parte de Waldo Ariel Suero al presidente de la República. Pero él sabe que tiene el caso Senasa metido. Le dijo que es el presidente que más ha invertido en la salud en la República Dominicana, que el único presidente que le ha aumentado, le ha cumplido todos los puntos que él ha exigido. Por lo tanto, a Waldo Ariel Huelga ya dejó la huelga. Ya a partir de este acercamiento con el presidente y de estas flores que le tiró al presidente, no habrá más huelga en lo que queda de gestión del presidente Luis Abinader. Lo que pasa es que justamente el que resultó victorioso en el colegio médico es prácticamente un pupilo de Waldo Ariel. Sí, claro. Entonces, así es muy bueno cuando hay continuidad en las elecciones y el presidente sigue siendo Waldo Ariel en términos prácticos, ¿no? Porque el que ganó es un pupilo de Waldo Ariel. Sí. Señores, miren, antes de irnos a la pausa, yo quiero señalar que Gonzalo Castillo manifestó su agradecimiento por el acto del miércoles en donde todos los militantes del PLD manifestaban su deseo de que Gonzalo Castillo volviese a ser candidato. Dijo: gracias, estoy conmocionado con este acto de ayer, dijo el precandidato Gonzalo Castillo. Me conmueve profundamente ver tanta energía, esperanza y cariño. ¡Uepa! Esas fueron las palabras. Este gesto refleja el compromiso de los PLDistas de que volvamos al poder y que se haga bien de nuevo. Tantos ciudadanos que desean que el pueblo tenga nuevamente mejores días. Y que conste que fue escrito por Gonzalo desde su propio celular en su propia cuenta de Twitter. Claro. Para los leonelistas que viven descalificándolo. Sí. Gonzalo es un hombre de formación. Yo le tengo fe, cariño. Señores, pero ni Leonel escribe por las redes sociales, mucho menos Gonzalo. Por Dios, eso no lo escribió Gonzalo. El community manager lo escribió. El único político que escribe aquí, Omar Fernández. Su respaldo me honra. Que dirige sus propias redes sociales. Ajá. Claro, pero ¿cuándo te ha visto Leonel no chateando? Leonel ni WhatsApp tiene, señor. No tiene community manager. No, Omar no tiene community manager. Él tiene, pero Omar usa sus redes y dice lo que va, brillante, que va a hacer. Sí, Omar, brillante. Político promesa. Señores, así es. Así con esta, digamos... Se vería bien esa boletica. Omar presidente, Gonzalo vice. Qué chulería. Qué chulería. Bueno, si el líder lo permite, ojalá. Ahora barren. Esa sí es una fórmula segura. Con Tommy, hermano. No, pero mira, señores, cero rechazo. Cero rechazo. ¿Usted se imagina Omar encabezando esa boleta? Una Gonzalo inmaculada. Del otro lado, entonces la boleta sería David Carolina. ¿Cuál gana? Vamos a ver qué nos dice la gente. Vamos a poner los números en pantalla. Vamos a poner los números en pantalla. Omar Gonzalo, David Carolina. Ay, Dios. 809-547-1158. Repito, 809-547-1158, los números aquí del estudio, para que usted nos llame y usted nos diga quién ganaría si las elecciones fuesen mañana y la boleta estuviera presidida Omar Gonzalo o David Carolina. ¿Quién usted cree que gana? Narcisismo contra naturalidad. ¡Ay, mamá mía! Boleta orgánica contra boleta narcisista. No, yo lo que sí sé es que, miren, si eso se da, si eso llegara a darse en la República Dominicana, ustedes recuerdan que nosotros tenemos una abstención electoral
que ya ronda por el 52%. Sí, correcto. Entonces Adelante. es una abstención enorme, grande, desde la pandemia. Recuerden que en el año 2016, cuando el padrón electoral era mucho menor que el padrón electoral de ahora, Danilo Medina sacó 2.800.000 votos, un 62% del electorado. Sin embargo, vimos en el 2020 la abstención, cómo se redujo a un 40%, y en el 2024, sin pandemia y con el mejor gobierno del mundo, nosotros tuvimos una abstención de un 48-49%. O sea, que es una locura. Ojalá que tanto esa dupla que estamos nosotros refrescando en el día de hoy pudiese rescatar el sistema de partido, y no solamente eso, sino también que la gente pueda ir a votar, que disminuya los niveles de abstención, porque la democracia necesita de la mayoría de la participación ciudadana. Eso de que el voto debe ser obligatorio, ojalá que la gente tome decisión y que vaya a ejercer su derecho al voto para que tenga derecho al reclamo social. Así es. Y eso es lo que no se da Yo aquí siempre he en nuestro dicho país. que el que no participa votando en los comicios no tiene derecho luego a reclamar ni a quejarse. Si usted quiere verdaderamente ser parte del proceso y poder indignarse, poder quejarse, poder reclamar, poder exigir, usted tiene que ir a votar. Ese es un deber que usted tiene como ciudadano. Y si usted tiene a su madre, a su padre todavía vivo, hábil, vaya y búsquelo a su casa y llévelo, como hago yo con la mía. Yo primero, antes de votar, yo voy y busco a mi mamá y la llevo yo y la acompaño. Señores, tenemos una llamada. Adelante. Buenos días en Controlando las Mañanas. ¿De dónde nos habla? ¿Cómo? Hay que estar muy loco y tener muchos problemas mentales para pensar que Omar Fernández se puede ganar en el país. ¿Por qué? ¿Cuál es tu candidato? ¿Cuál usted cree, mi hermano? No sé. Omar Fernández. Con fuerza que vamos. Ay, con fuerza, excelente, gracias. ¿De dónde nos llama? 809 Vamos a recibir más llamadas. 547-1158. Me parece bien. La dupla es David Collado y Carolina versus Omar y Gonzalo. Castillo. Omar y ¿Por cuál tú te Gonzalo. vas? Bueno, yo te voy a mi decir. candidato es Omar, con cualquiera que le pongan. Sí, lo que pasa Ay, es Dios que la mío, la ¿tú dices dupla- eso en público? la Sí, du- mi sí, candidato no. es Omar. Ay, Radamés Jiménez. No, mi candidato Aquí es están Omar. los expulsables. Todavía la Fuerza del Pueblo no ha escogido su candidato. ¿Tú crees tú, Delvis, que eres un militante Sí. del PRM y eres una persona con mucha experiencia en política? Sí, sí. Buenas. Tenemos nuestra mira, llamada. Buenas. ¿De dónde nos llama? En Sánchez La Paz. ¿Cuál es su candidato? Omar Fernández. Ah, Pero bueno, bueno, excelente. ¿Cómo que excelente? ¿Qué usted cree? ¿Qué Tú no usted cree puedes. que Omar y No, tú estás y contaminando Omar la y vaina. Gonzalo pudiesen ganarle de manera arrolladora a Collado y a Carolina, o Collado y Carolina tiran la pelea? No iban a tirar la pelea, pero Omar Fernández va a hacer. Excelente. Bueno, Gracias. ¿Qué tú recibimos dices? otra llamada. Sobre eso, Seguimos. sería muy interesante, despertaría el interés de los apáticos que desde hace muchos años se dinamiza no el están electorado. acudiendo a las urnas, Totalmente. porque serían dos duplas súper interesantes, una con un poquito de narcisismo y la otra quizás con un exceso de naturalidad, Y pero tú las dos sabes- son interesantes. Tú sabes que la clase media Sí. por primera vez votaría en masa, en mayoría, por cualquiera de las dos duplas. Correcto. Es Porque interesante, ¿eh? ambos son defensores, ambas duplas. Una es una dupla oligárquica. Ajá. Y, sí, hay una dupla oligárquica que es la que va a armar la boleta del PRM, y hay una dupla Es que que tú estás representa condicionando la vaina. a una generación que Orgánica. orgánica correctamente, Clase y sobre todo la media clase media y que es luchadoras. importante. Mira, pero resulta interesante. Carolina nos visitó aquí en Multimedios Su Mundo TV hace pocos días en el matutino, ¿no? Y ella decía que ella no le interesa ser segunda de nadie en la boleta porque ella iba a ganar. Ella dice que ella va como Pero ellos presidenta. llegarán a un acuerdo. El Pero, PRM llegará a un acuerdo. eso es lo que dice Carolina hoy, porque Sí. el político es él y sus circunstancias hoy. Vamos a ver cuando la cosa se apriete. Yo diría que Carolina es la digna mamá de su hijo Sí, y la digna hija de su padre. hija de su padre. Sí. Es a ella que le falta una cosita. No, si tú supieras que yo veo que ya le falta poco, lo que pasa es que Collado verdaderamente está marcando los números, marca la delantera de manera ¿Pero dónde? arrolladora, pero
Pero Carolina es una mujer... hay más de Yo no- 50 encuestas que han Pero salido ven a la acá. luz pública Yo no he donde visto ninguna. todas colocan a está Collado por de encima. primero. Yo no he visto Carolina, ninguna. mira, te voy a decir mi opinión. Yo no he visto ninguna. Yo me siento representada como mujer. Yo he visto muchas encuestas. Yo de me trabajo. siento ok. representada como mujer por Carolina. Me parece una mujer completa, 360, exitosa por demás. Así es. En todos los roles. Y como tú dijiste, digna madre de su hijo y digna hija de su padre. Es una estrella. Sí. Carolina es toda la hija, la mejor hija que cualquier padre podía desear en la política. Una estrella. Pero lamentablemente el fenómeno Collado, Pero el ¿cuál fenómeno ¿cuál Collado, fenómeno? el fenómeno Pero Collado yo no veo está eso. marcando Los número números uno están en ahí, todas las pero encuestas de ¿cuál Elvis. encuesta? En la A ustedes encuesta, Por en el la amor encuesta de que Carolina más se Dios. acerca a Collado, la diferencia es de 20 puntos. Pero es que De yo no he 20 visto puntos. encuestas y a mí no me han encuestado. ¿Ustedes los han encuestado? Bueno, lamentablemente todas las No. encuestas marcan a Collado. A mí ni y me te han- parece, perdóname, te parece ocioso la parafernalia que hizo Collado en esta semana ¿Dónde? en la Grand Central de New York, en la estación central de New York. ¿Eso es quién? Collado ¿Collado qué? ¿Collado el candidato o no. Collado el ministro? Ah, con los cuartos míos, con los Sí, cuartos con tuyos, tu con los cuartos del cuarto pueblo. nuestro, Pero coloca. es una actividad No lo pública. aplaudimos, Es pero- una actividad Una pública. actividad Actividad pública en su pública. condición Sí. de ministro de Claro. turismo. Óyeme, no es- Otra cosa es, señores, y disculpen que no estoy decidiendo del ministro, porque yo le acompaño donde quieran las ferias. Una cosa es el candidato y otra cosa es el ministro. ¿Tú sabes de qué es que la gente te habla cuando tú preguntas sobre David Collado? Te dice, ha sido un gran ministro. O sea, cuando tú lo lances al ruedo de lo político, es ahí donde nos daremos cuenta si esa querencia en la administración pública se le transfiere al candidato, porque ha pasado también que a los artistas la gente los ama y cuando lo ponen en una boleta, después no vota por ellos. Pero ha pasado también, como le está pasando a Francisco Javier García, que se desplazaba por el planeta con los recursos públicos, con esa aura positiva y ese aplauso constante de los medios como ministro de Turismo, y después que tú dejas la función pública, viene un Gonzalo y sin necesidad de decir que aspira, inmediatamente se coloca por encima tuyo. O sea, lo que quiero decir es, con mucho respeto a todos los que están, que una cosa es el funcionario y otra cosa muy diferente y distante es el candidato. Hay que tener mucho cuidado con eso. A mí me parece interesante si se arman esas duplas en el PRM y en el PLD, Carolina Gonzalo, pudiera ser interesante versus Omar, Carolina David, o David Carolina, y eso, el orden lo buscan ustedes, no se preocupen. Y luego David, Omar Gonzalo, No, o Gonzalo Omar. espérate. El orden lo buscan ustedes, no. Ponme los números aquí, en pantalla, por Ajá. favor, producción. Póngame los números en pantalla para que la gente llame. No. Estamos hablando Vamos de que a la ver qué boleta dice el sería... público. La boleta sería Collado, Carolina. No me ponga Carolina adelante, porque Carolina no Que está no. marcando... No, que Carolina no marca número uno en ninguna encuesta. Pero vivo- ¿Cuál encuesta? Además, ¿quién va a la votar? voy a traer el lunes. Además, la encuesta. Voy a traer el lunes la pero no es encuesta. por encuesta tampoco. ¿Y Es qué en las, entonces? Es en las urnas que se va a acudir. Ah, pero lógico, que eso es en el 2028. No hay en las forma de urnas. medir en los O partidos. En el 2027. en un proceso Mira, proceso Carolina interno. tiene más carisma, más cercanía Ajá. y más desempeño, ¿no? Carisma que Collado Carisma tiene. que Collado. Sí, Por sí. mucho. Sí, estoy totalmente de Carolina acuerdo. entra a una sala y te embriaga. Es una persona carismática, resolutiva, una mujer de armas a tomar, una mujer polifacética, es una política formada, además digna hija de su padre. Pero lamentablemente los números de Collado lo ponen de primero. ¿Qué hacemos Pero con ¿cuáles eso? números, Dios mío? Pero- es pero que te yo dije- he visto ¿qué en país que tú vives? En República Te dije que voy a Dominicana. traer los números el lunes. En esta Voy a república- traer 5 encuestas el lunes. En esta república Encuesta hermosa. de trabajo, privada. Yo vivo en esta república hermosa, a la cual el ministro, en su condición de promotor del turismo, ha hecho un trabajo que desde mi punto de vista ha sido positivo. Ahora bien, cuando pisamos el terreno de lo electoral, no me hablen a mí de encuesta, que en los partidos la encuesta es con el que ese dirigente que previamente tiene que estar inscrito en el PRM siente empatía con el que él ha tenido contacto. Ah, tú Una- dices porque Collado no tiene contacto con la gente. Claro, es por eso que pero tú lo dices. ¿Cómo No. que si no tiene contacto con la gente? ¿Tú no lo ves rodeado ahí de gente? Entonces. Por supuesto que tiene contacto con la gente. Lo que te estoy diciendo es que es distinto estar ahí promoviendo con los recursos públicos a un país por demás el más apetecible del Caribe,
Correcto. Porque es otra cosa, que no es lo mismo, reitero, tú irte a promover Ecuador que irte a promover República Dominicana, donde un grupo de hombres, entre los cuales humildemente me suscribo desde hace 15 años, hemos estado por el planeta trabajando la promoción de República Dominicana como destino. Pero además, luego de eso, de que tú andas con la picota promoviendo el país y tú regresas y no tienes ningún tipo de adversidad, porque el promotor lo único que recibe es halago, aplauso, ¿qué más? Buen recibimiento, porque es comprando promoción que tú estás. Lo peor que le puede pasar a un país es que el ministro de Turismo sea una persona rechazada. ¿Ustedes han visto un ministro de Turismo que termina impopular? No puede ser. Porque el Ministerio de Turismo es la cartera de promoción de la nación. Y dicho sea de paso, en eso quiero coincidir con el presidente Abinader. En estos años que él ha estado al frente, todo aparenta indicar que los recursos han estado a disposición, distinto a lo que se prevía, producto de cierta adversidad que supuestamente subyace a lo interno del PRM entre ellos. O sea, el ministro ha tenido los recursos necesarios para irse por el planeta a promover la República Dominicana, como en efecto lo está haciendo, a la altura de un país que cuenta con un motoconcho turístico, que cuenta con un chofer de carro turístico, que cuenta con playas turísticas, que cuenta con gastronomía turística y que cuenta con un residente turístico. Nosotros somos turismo las 24 horas del día en los 48.442 kilómetros cuadrados. Eso es positivo para alguien que salga a promover ese producto, distinto a lo que ocurriría si tú sales a promover a un país donde la gente está aburrida, peleando entre ellos mismos, como pasa en Haití, distinto a lo que pasaría si tú sales a promover a un país que tiene el comercio cerrado, como es Haití, distinto a lo que pasaría donde el turista se sentiría arriesgado, como es Haití. O sea, es muy bueno alzarte con el santo y la limosna desde una cartera como esta. Después de eso, a mí me encantaría que lo haga como me dicen que lo va a hacer en enero próximo, que renuncie de la posición y que venga al ruedo de lo político para ver si esa buena querencia al ministro, que es lo que me gustaría, se le transfiere entonces al candidato, porque una cosa es con guitarra y otra con violín. Y otra con violín. Y con esa alegoría no tenemos llamada. no tenemos llamada. 809-547-1158. Bueno, vamos a dejar la llamada para cuando retornemos de una brevísima pausa. No se vayas, porque seguimos con la encuesta. ¿Usted prefiere a Omar con Gonzalo o prefiere a David Collado con Carolina Mejía? ¡Qué chulería la última! Retornamos en breve.